Nunca imaginé que miraría su cara y sentiría un extraño vacío, un hueco donde antes había confianza. Todo empezó con un mensaje que encontré por accidente en su teléfono. No era un mensaje vulgar ni ofensivo, pero algo en esas palabras me hizo encoger el corazón, un té extraño, seguido de risas compartidas que yo no conocía. Intenté convencerme de que era inocente, de que probablemente solo era alguien del trabajo, pero la semilla de la duda estaba plantada y empezó a crecer rápidamente. Llevábamos 10 años juntos, 10 años de rutina, de domingos perezosos y cenas a media luz que solían ser nuestro pequeño refugio. Él siempre había sido cariñoso, atento, demasiado atento quizás, pero yo confiaba ciegamente. Nunca pensé que podría existir algo entre él y otra persona. Los primeros signos fueron sutiles, llamadas que desaparecían cuando entraba a la habitación, sonrisas nerviosas al recibir mensajes, ropa que olía a perfume desconocido. Me decía a mí misma que estaba paranoica, que tal vez era yo quien estaba imaginando cosas. Pero entonces llegaron los fines de semana de trabajo, largas horas en la oficina que se convirtieron en noches enteras fuera de casa, explicaciones vagas y contradictorias. Cada vez que intentaba confrontarlo, él se reía o desviaba la conversación. «Te estás inventando historias», decía, y yo quería creerlo, quería volver a la sensación de seguridad que una vez tuve. Pero había algo en sus ojos, un brillo culpable que no podía ignorar. Empecé a buscar pruebas, no por venganza, sino para enfrentar la realidad de una vez por todas. Revisé mensajes antiguos, correos electrónicos, redes sociales. Todo parecía normal a simple vista, pero había patrones, pequeñas coincidencias que se repetían. Cafés a deshoras con alguien que siempre estaba mencionando su nombre, fotos eliminadas, ubicaciones que no coincidían con su calendario. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Yo había decidido hacerle una prueba, algo que me permitiera confirmar mis sospechas sin acusarlo directamente. Le propuse que planificáramos una escapada de fin de semana, y cuando fingí que tenía un compromiso de trabajo urgente, esperé para ver su reacción. Lo que pasó me congeló, intentó inventar una excusa, algo ridículo y torpe, y luego salió su teléfono. Una notificación apareció en la pantalla, un mensaje de «Nos vemos esta noche, no puedo esperar». Esa frase, simple, directa, fue como un golpe en el estómago. No podía respirar. Mi mente daba vueltas intentando procesar que la persona en la que confié completamente estaba engañándome. Le confronté esa misma noche. La discusión fue intensa, dolorosa, con gritos que nunca habíamos tenido, con palabras que parecían cuchillos. Él negó, luego admitió, luego se derrumbó. Lo que más me dolió no fue el engaño en sí, sino la naturalidad con la que lo hizo durante semanas, la forma en que escondió su traición detrás de sonrisas y promesas vacías. Pero justo cuando creía que había visto todo, que conocía toda la verdad, descubrí algo que me dejó sin palabras. La otra persona no era solo alguien del trabajo, sino alguien cercano, alguien que yo consideraba una amiga, alguien que había estado presente en nuestra vida familiar, en cenas, en reuniones, riéndose conmigo mientras traicionaba mi confianza. La sensación de traición se duplicó y con ella la confusión y la ira. No solo me habían engañado, me habían conspirado en mi propia cara. Empecé a cuestionar todo, cada gesto amable, cada favor, cada secreto compartido. ¿Quién más había estado jugando con la verdad? ¿Cómo podía volver a confiar? Mientras él intentaba disculparse, yo sentía que cada palabra era otra mentira, otra manipulación para calmar mi tormenta emocional. En los días siguientes, la tensión aumentó, cada mensaje, cada llamada, cada silencio era una prueba de que no podía fiarme de nada. La casa se convirtió en un campo de minas emocional, y yo estaba atrapada en medio de recuerdos felices que ahora se sentían como mentiras cuidadosamente construidas. Después de esa noche, no podía dormir. Cada rincón de la casa me parecía un recordatorio de la traición, cada objeto cotidiano, cada foto, cada taza de café compartida. Todo estaba impregnado de una mentira silenciosa. Caminaba de un lado a otro, intentando organizar mis pensamientos, pero era imposible. Mi mente se negaba a aceptar la realidad y, al mismo tiempo, no podía ignorarla. Sentía que estaba atrapada en una película de la que no podía salir, una historia donde yo era protagonista y víctima al mismo tiempo.
Intenté hablar con él, pero cada conversación terminaba en un bucle infinito de excusas, lágrimas fingidas y promesas vacías. Me di cuenta de que no era suficiente confrontarlo, necesitaba entender, necesitaba respuestas que fueran reales y no inventadas para calmar mi dolor. Empecé a recordar los momentos recientes con una mirada más crítica, las llamadas en medio de la noche, los mensajes borrados, sus cambios repentinos de humor. Todo cobraba sentido ahora, pero esa claridad me aterraba, porque significaba que había estado ciega durante meses, que había confiado en un hombre que podía sonreírme mientras construía otra vida en secreto. Decidí que necesitaba más pruebas. No por rencor, no por venganza, sino por mi propia dignidad. Empecé a registrar horarios, a anotar detalles que antes habría pasado por alto, el patrón de su ropa, los cambios en sus hábitos, incluso los olores que no podía identificar al principio. Cada descubrimiento era un golpe que me hacía sentir traicionada y a la vez poderosa. Ahora tenía la verdad, y aunque me dolía, al menos podía enfrentarlo. Un día, mientras revisaba su teléfono bajo un pretexto de curiosidad inocente, encontré algo que me dejó paralizada: fotos, mensajes, notas compartidas con fechas y lugares concretos, reuniones secretas que había planeado conmigo de manera simultánea a encuentros con ella. La precisión y la frialdad con la que había organizado todo me hicieron temblar. No era solo una aventura, era una conspiración cuidadosamente construida, un engaño sistemático que había durado meses. Y entonces lo vi. Lo vi en la foto, abrazando a la otra mujer, riendo como si nada existiera entre nosotros. Su sonrisa, que yo había amado tanto, ahora era la cara de mi humillación más profunda. Quería gritar, romper todo a mi alrededor, desaparecer, pero no podía moverme. Cada fibra de mi cuerpo estaba congelada por la traición. Fue en ese momento cuando comprendí que la verdadera magnitud del engaño no estaba solo en la relación extramarital, sino en la complicidad silenciosa, en cómo habían manipulado mi confianza, mis emociones, mi percepción de la realidad. Decidí confrontarlos juntos. Planeé la situación cuidadosamente, debía ser en un momento en que no pudieran escapar, en que tuvieran que enfrentar la verdad de una vez por todas. La tensión mientras llegaba la hora era insoportable, mi corazón latía como un tambor desbocado, cada pensamiento era un torbellino de miedo, ira y desesperación. Cuando finalmente se encontraron frente a mí, sentí que el mundo se detenía. Sus miradas se cruzaron y por un instante pensé que podían incluso reírse, pero lo que sucedió me dejó sin aliento. Ambos intentaron justificarlo, balbucearon excusas, pero yo ya no escuchaba palabras. Solo veía la realidad desnuda: habían estado juntos, habían compartido secretos y risas que yo creía propias, y ahora me enfrentaba al abismo de su traición. El aire estaba cargado de tensión, cada respiración era un desafío, cada palabra, una daga que atravesaba la confianza que alguna vez existió. Y entonces ocurrió algo inesperado. Justo cuando pensaba que todo estaba claro, descubrí algo que cambió completamente la narrativa. La otra mujer no era solo alguien que conspiraba con él, sino que también estaba siendo manipulada de cierta manera, atrapada en su propio miedo y culpa. No era la villana que yo imaginaba, había sido parte de un juego más grande, y eso me hizo cuestionar todo. ¿Quién era realmente culpable? ¿Quién había tomado decisiones libres y quién simplemente había sido arrastrado por las circunstancias? La traición se convirtió en un enredo de emociones, y la línea entre víctima y cómplice se volvió difusa. Mis emociones estaban al borde del colapso. Sentía ira, dolor, confusión, pero también una extraña sensación de control. Sabía la verdad. Tenía las pruebas. Podía decidir cómo enfrentar esta situación y, sobre todo, cómo reconstruirme. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, algo aún más inesperado sucedió. Su teléfono sonó, y el mensaje que apareció en la pantalla cambió por completo mi percepción de todo lo ocurrido. No era lo que esperaba, no era más evidencia de traición, sino algo que revelaba secretos aún más profundos, secretos que ninguno de los dos había compartido conmigo, secretos que podían alterar la historia de nuestra relación de manera irreversible. En ese instante me di cuenta de que la vida que creía conocer, las personas que creía entender, y las decisiones que pensaba que podía controlar, eran solo la superficie de un mar profundo y oscuro lleno de mentiras, secretos y verdades escondidas.
Y mientras ellos esperaban mi reacción, yo entendí que la verdadera pregunta no era si podía perdonar o vengarme, sino si podía seguir viviendo con la certeza de que nada sería como antes. ¿Qué harías tú si descubrieras que quienes amas han construido mundos secretos a tu alrededor mientras tú vivías en la ilusión de la felicidad? Cuando vi ese mensaje, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era un mensaje de amor ni una prueba de traición adicional. Era algo que nadie podría haber anticipado, una confesión de él dirigida a alguien más, revelando secretos de nuestra relación, planes ocultos, miedos que yo jamás había compartido con nadie. Cada palabra era un disparo en mi pecho. Me sentí violada, no físicamente, sino emocionalmente. Alguien había expuesto mi vida privada, mis debilidades, mis inseguridades, y lo peor, había sido alguien en quien confiaba ciegamente. La magnitud de la traición era infinita, mucho más profunda de lo que podía imaginar. Intenté mantener la calma, respiré hondo y miré a ambos, esperando una reacción, un arrepentimiento genuino, cualquier cosa que me asegurara que todavía había algo de verdad en ellos. Pero lo que vi fue miedo. Miedo real, el miedo de dos personas atrapadas en su propia red de mentiras, y de repente comprendí que la historia que me habían contado, la narrativa que yo había creado en mi cabeza sobre ellos y sobre mí misma, era solo una versión simplificada de una verdad mucho más compleja. Cada gesto, cada palabra, cada emoción estaba cargada de capas que nunca había considerado. Fue entonces cuando decidí que no podía actuar impulsivamente. No podía gritar, no podía romper cosas, no podía dejarme arrastrar por la rabia inmediata. Tenía que pensar, tenía que reconstruir la historia completa, hilo por hilo, para entender qué había pasado realmente. Comencé a preguntar, a interrogar, a buscar detalles que revelaran el verdadero alcance de su traición. Cada respuesta que obtenía abría más preguntas, había mensajes secretos, encuentros planeados, pero también acciones motivadas por miedo, culpa y confusión. Nadie era completamente culpable, pero todos habían cometido errores que marcarían nuestras vidas para siempre. A medida que la conversación avanzaba, la tensión aumentaba. Ellos intentaban justificarse, explicarse, mientras yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra me desgarraba por dentro. Y entonces, justo cuando pensaba que ya había entendido todo, sucedió algo que cambió completamente la perspectiva. La amiga, la mujer con la que él me había traicionado, comenzó a llorar y confesó algo que nadie esperaba. Ella había estado siendo manipulada, sí, pero también había intentado protegerme sin saber cómo. Había intentado advertirme indirectamente, había buscado señales para que yo descubriera la verdad por mi cuenta, sin involucrarse directamente. Cada acción, cada mensaje ambiguo, tenía un propósito que yo nunca había sospechado. Ese momento me dejó congelada. Toda mi ira, toda mi tristeza, todo mi sentido de traición, se mezcló con confusión y una extraña sensación de comprensión. No era solo su traición, sino un enredo de emociones humanas, miedo, deseo, culpa, lealtad, protección. Todo estaba mezclado, y por primera vez sentí que la historia no tenía un villano claro. Todos éramos víctimas y culpables al mismo tiempo, atrapados en decisiones que parecían inevitables. Decidí que tenía que tomar control de mi propia narrativa. Les dije que necesitaba tiempo, espacio, que no podía decidir nada en ese instante. Salí de la habitación y sentí que cada paso era un acto de liberación. La ciudad estaba oscura, fría, pero la sensación de poder sobre mi propia vida me dio fuerza. Mientras caminaba sola por las calles vacías, mi mente analizaba cada detalle, quién era realmente, qué había perdido, qué podía reconstruir y qué debía dejar atrás. Y entonces, cuando creía que todo estaba llegando a un punto de cierre, recibí un último mensaje. No era de él, no era de ella. Era de alguien más, alguien de mi pasado que había estado presente en toda mi vida, alguien que había conocido secretos que ni siquiera yo sabía que existían. Ese mensaje contenía información que cambiaría todo de nuevo. No solo había engaños dentro de nuestra relación, sino que había decisiones ocultas que habían afectado mi vida mucho antes de que conociera a cualquiera de ellos. Era un nivel de traición que me hacía cuestionarlo todo, mis recuerdos, mis relaciones, mi confianza en las personas que creía cercanas. En ese momento, comprendí que la verdad completa nunca sería simple. Que el dolor y la traición podían existir junto con la compasión y la comprensión,
que la vida no ofrecía finales claros, que el amor podía ser traicionado y, al mismo tiempo, enseñarte sobre tu propia fuerza y resiliencia. Me senté en el banco de un parque vacío, mirando las luces de la ciudad reflejadas en los charcos, y por primera vez en semanas respiré profundamente. Sabía que tendría que decidir, pero también sabía que la decisión ya no era solo sobre perdonar o vengarme. Era sobre reconstruir mi propia vida, sobre aprender a confiar nuevamente en mí misma antes de confiar en cualquier otra persona. Y mientras miraba hacia el horizonte, con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con fuerza, me pregunté, ¿qué harías tú si descubrieras que la traición no era solo de una persona, sino un laberinto de secretos, manipulaciones y verdades ocultas, donde nadie es completamente culpable y nadie es completamente inocente?